Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que, bueno, usted ya sabe, conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y también dialogamos con sus protagonistas. Por eso hoy nos acompaña Walter Ángel Jiménez, el nuevo secretario de Desarrollo Energético del Estado. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias en general a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos y por supuesto a Tamaulipas por la recepción tan cálida que ha sido. Es verdad, ahora lo vamos a mencionar, pero la verdad es que está pues prácticamente recién llegado a la entidad. En un momento vamos a platicar sobre eso. Como siempre, mi compañero Pedro Alfonso García. Miguel, Walter, un gusto tenerte aquí en Expreso. Muchas gracias. Secretario, siempre que nos visita gente por primera vez nos gusta que nos ayuden a presentarse a sí mismos. ¿Por qué nos platicas un poco sobre tu trayectoria en el sector energético? ¿Cómo no? Bueno, por principio decirles que mi formación es como ingeniero eléctrico electrónico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. De ahí tuve una especialidad en el sistema Innova UNAM. Actualmente soy maestrante porque estoy en el proceso de titulación de la maestría de gestión y desarrollo de proyectos energéticos por parte del CIATEQ. Es un centro público de investigación. Y pues, digamos, para hablar de mis recientes encargos, el día 18 de marzo terminó mi comisión como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía en el órgano de gobierno de esa institución, que termina el 18 porque desapareció en el marco de la promulgación de las leyes secundarias que acompañan la reforma constitucional de diciembre del 24. Antes de eso fue director general de Energías Limpias en la Secretaría de Energía, coordinador de asesores y director de la oficina del subsecretario de Planeación y Atención Energética previamente. Fui coordinador de asesores en el Senado de la República, director de una empresa social. Bueno, pues tengo una trayectoria de más de 20 años en el sector energético y bueno, y si le sumamos las inquietudes de los tiempos de la universidad, pues mucho más, ¿no? Claro. Pero mis temas están muy enfocados a la transición energética por mi formación, al desarrollo de la ingeniería eléctrica, pero la transición utilizando las posiciones favorecidas que tiene nuestro país en materia de hidrocarburos hacia la transformación del propio sistema energético. Estamos en un momento fabuloso para poderlo hacer y también decirles a ustedes que pues he sido representante del Gobierno de México en el organismo internacional de energías renovables, en el G20, en el SEM Mission Innovation, es decir, un montón de eventos que requirieron presencia, digamos, de la política energética nacional, y pues ahora como secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas. Walter, nos mencionabas que en Tamaulipas ya has estado realmente. Ya tuve la oportunidad, realmente una grata oportunidad de ver en muchísimas ocasiones al señor gobernador Américo Villarreal con la intención de desarrollar convenios con la federación para agilizar y tener ventanillas únicas de trámites para la entrada al sistema energético. Esta visión que hoy tiene la doctora Claudia Sheinbaum fue anticipada por el propio gobernador en su momento. ¿Cómo haces para que un proyecto no se te meta en unas honduras del cual no puedes salir? La tramitología en la federación puede tardar hasta 2-3 años. Muchas veces el tiempo de una gobernatura local. Entonces, convenimos hacer pues un esquema de entendimiento que nos permitiera agilizar los trámites, simplificar la regulación tanto municipal como estatal y federal y plasmarlo en un documento que originalmente estaba proyectado para firma en septiembre del año pasado, pero vinieron los cambios a nivel federal y ahora pues lo vamos a implementar desde acá para que haya una ventanilla única que le dé celeridad a los proyectos y así la necesidad o no necesariamente con el memorándum o el convenio de entendimiento de por medio. Entonces a eso vine a muchos foros que se organizaron desde la secretaría que yo ocupo o directamente desde la oficina del señor gobernador. Así que, y bueno, entre otras actividades lúdicas, ¿no? Entonces conozco perfectamente el Estado. Me da mucho gusto hoy poder estar en la administración de los recursos energéticos, que al final es la tarea que tiene que hacer esta secretaría. Oye, secretario, en el contexto nacional del que provienes, aparte muy metido en el tema del sector energético, ¿cómo se ve a Tamaulipas? ¿Cuál es la visión que hay de Tamaulipas en cuanto a energía? Tamaulipas desde allá se ve como el estado más energético de todos, porque de hecho lo es. Petróleo, gas, toda la distribución de gas pasa por acá.
energías renovables como la fotovoltaica, la eólica, más aparte lo anterior nos da el aprovechamiento de condiciones como almacenamiento de energía, almacenamiento de gas, todo, pues digamos lo relacionado a las cadenas de suministro con un amplio potencial para ser desarrollado. Si bien es cierto que a pesar de ser el estado más energético, tiene problemas, por ejemplo, en la transmisión, y es por eso que los programas de fortalecimiento de Comisión Federal se le da mucho énfasis, es hoy por hoy el estado donde se tiene que poner la atención para el desarrollo del potencial energético de México. Por eso, digo, hay otros estados como Sonora, Veracruz, que tienen proyectos muy específicos, pero ninguno tiene todo. A todos uno les falta petróleo, a algunos les falta gas, a algunos les falta desarrollo de renovables, y tiene todos ahí. Walter, ¿y cuál es el camino para explotar todo ese potencial que tiene el Estado? Primero, entender que los recursos de planificación, las facultades de planificación, sus atribuciones, así como de tramitología y entrar al sistema energético, es de la Federación. Eso lo tenemos que entender, porque cuando no lo entendemos, el organismo está chocando con algo que no puede hacer de primera intención. Entonces, estos organismos, como la Secretaría, tienen que ser un espejo de la Secretaría de Energía Federal para promover todo lo que haga la Federación, y a partir de eso tener un inventario muy claro de los recursos energéticos para cruzarlo con esa planificación. Si hay programas federales, aquí hay una oportunidad e inmediatamente poderla poner en la mesa. Pero si no lo hay, ver cómo se desarrolla en el marco del artículo 25 de la Constitución para que el sector público, privado y social lo pueda desarrollar, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro qué queremos promover, ¿no? Ahorita estamos trabajando en el plan, dejar muy esquematizado dónde están nuestros potenciales digamos, dentro de la matriz energética, para poderlos cruzar con el plan que ya está desarrollando la Federación. Decirles, bueno, aquí hay recursos, o esto es lo que hemos venido haciendo en el marco de tu propio plan nacional, y aquí le podemos entrar juntos, o aquí definitivamente lo vamos a hacer el gobierno de Tamaulipas con los demás sectores. Subirnos a lo que ya está hecho, porque hay muchas cosas ya desarrolladas, muy buenas, muy interesantes todas ellas, pero al cruzarlo con el plan federal nos va a potenciar esto, pero mucho, ¿no? Por ejemplo, la doctora hizo un programa de estufas de leña, lo inició este sábado. Uh-huh. Cualquiera diría, bueno, es un recurso de biomasa. Ese recurso de biomasa, ya el doctor lo venía haciendo, ese programa, a través del DIF. Bueno, lo vamos a solicitar un apoyo transversal también con la Secretaría de Desarrollo Energético, para poder vincularlo con el programa que está haciendo la Federación. El de techos solares, bueno, la presidenta anunció uno en Mexicali, aquí también se está haciendo. Vamos a cruzarlo para poder tener más recursos y encaminar los que ya tenemos acá. Los programas de fortalecimiento de la soberanía energética. Bueno, aquí hay proyectos para utilizar pozos agotados de explotación de crudo para fortalecer el almacenamiento, por ejemplo, en gas natural. Entonces lo cruzamos, que no hacer cosas que nos van a cerrar la puerta, porque como que no puedan caber en la planificación, sino decir cómo su planificación se interpreta acá y maximizar de esa manera los recursos que tenemos en el país. Secretario, hablabas ahorita de que Tamaulipas tiene no un poco, a lo mejor mucho de todos los diferentes sectores del área energética. Tiene también una tradición petrolera de muchos años, ¿no? Ni más ni menos que pues es una de las cunas del auge petrolero en el sur de Tamaulipas. Es decir, proviene también de una tradición del uso antiguo, digamos, de los hidrocarburos, que le ha dado mucho al país, ni que hablar al Estado. ¿Cómo visualizas eso en el contexto de la transición energética que también se está dando hacia las energías limpias? Correcto. Tenemos que aprovechar nuestra posición. Uh-huh. Eso es como lo que pasa en todo el mundo. Digamos, las grandes potencias aprovechan su posición como productor, explotador de hidrocarburos para perfilar las inversiones hacia la transición del sistema. Dicho de otra manera. En el caso muy concreto de Tamaulipas, se pueden desarrollar las cadenas de proveeduría para los proyectos de explotación de crudo, de gas, en general de los hidrocarburos,
Y eso va desarrollando una política de inversiones que te permite también poner énfasis en el desarrollo de las tecnologías críticas para la transformación del sistema energético. Las tecnologías críticas son los módulos fotovoltaicos, los motores de los autos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de batería, las baterías de los autos eléctricos, es decir, generar una economía local. Tiene mucho que ver con la otra Secretaría también de Desarrollo Económico. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una tendencia del debilitamiento, del agotamiento del patrón de acumulación capitalista recargado en los combustibles fósiles. Y por eso ha surgido otro patrón de acumulación recargado en todas estas. Nosotros tenemos que aprovechar nuestra posición para que nuestros activos, nuestras inversiones las vayamos perfilando a otras cadenas de proveeduría y hacer de Tamaulipas donde se fabriquen los motores eléctricos, las celdas de combustible, los sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, todo el potencial eólico hay que asociarle ya a sistemas de almacenamiento para relajar la transmisión y aprovecharlo de manera eficiente aquí. Igual en toda la zona industrial que tenemos en Matamoros, en Reynosa, todo lo que se le conoce como detrás del medidor, desarrollar políticas desde la Secretaría en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico para aprovechar esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda esa oportunidad? Tener esos recursos en hidrocarburos, se desarrollan las cadenas de proveedores y lo vamos perfilando hacia el surgimiento de otras cadenas. Y entonces vamos aprovechando la transición. Entonces, como lo hacen todas las potencias lo que hacen es vincular su oferta con su demanda. Tenemos una demanda muy clara aquí de tecnología, de servicios. En materia de hidrocarburos, lo vamos perfilando con la otra demanda. Y así vamos haciendo también que la economía vaya creciendo de manera aparejada a la transformación del propio sistema. Y si eso fuera una política nacional, pues qué mejor, ¿no? Oferta-demanda, lo vamos haciendo como lo hicieron los alemanes, como lo están haciendo los estadounidenses, como lo están haciendo en general en el conjunto de Europa, para aprovechar esos recursos. Ya que estamos platicando de ese tema, ¿cómo ves tú a Tamaulipas en el aspecto de la transición energética? ¿Cómo vamos? Bueno, por principio habría que definir el tema de la transición energética. Miren, una de las grandes desgracias que tiene la transición energética es que en todo el mundo significan cosas diferentes, ¿no? Aquí en México, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, le empezaron a criticar, que decía, es que estás deteniendo la transición energética porque no permites que haya más fotovoltaicos o más eólicos. Bueno, eso es una parte de un elemento activo en el sistema energético, en el componente de la generación, pero no es la transición energética. Usar autos eléctricos no es la transición energética. La transición energética es la sustitución gradual de un sistema energético recargado en combustibles fósiles hacia un sistema energético recargado en electricidad producto de fuentes renovables, donde la eficiencia energética es transversal. Entonces, por principio, Tamaulipas hay que empujar desde esta Secretaría una política de eficiencia energética en todo el sistema energético para hablar, primero que nada, de transición. Ahora bien, en la componente de generación tenemos un potencial muy desarrollado, muy alto también, todavía incluso ni siquiera explorado en todo lo que da, en eólico, en fotovoltaico, bueno, en biomasa. Entonces hay que desarrollarlos de manera segura, responsable, acelerada, pero sin afectar el conjunto del sistema, porque nosotros pertenecemos al Sistema Interconectado Nacional. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ya hay tecnologías habilitadas en el sistema para que lo podamos hacer. Por ejemplo, los sistemas de almacenamiento de baterías nos dan la oportunidad de incorporar más capacidad renovable sin las afectaciones, las intermitencias hacia la red. Esa regulación yo la hice, cuando yo la promoví, yo la encabecé en la Comisión Reguladora de Energía. Entonces ya lo podemos habilitar. Te podemos solicitar a los generadores, miren, esto va a estar pasando, súbanse, esta regulación ya la tiene la Federación, incorpórense, nos va a dar mucho más estabilidad y también a ellos les garantiza buenos rendimientos en función de que los sistemas de almacenamiento tampoco son baratos, pero tampoco son tan caros como eran hace 10 años, incluso así como eran un año atrás, la tecnología ha bajado mucho de precio. Entonces,
tenemos un potencial muy alto que antes no podíamos utilizar por lo costoso que eran las tecnologías asociadas para utilizarlo. Y ahora eso ha disminuido del año 2013 al año 2025 en más de 700%. Entonces, hay que incorporarlo ahora. El tema de la electromovilidad, necesitamos desarrollar corredores que puedan conectar no solo Tamaulipas con aquí entre nosotros, que eso está muy bien, los corredores de buses eléctricos, sino, por ejemplo, conectar desde Nuevo Laredo hacia Monterrey, pasando por todo Tamaulipas, y desde Nuevo Laredo hacia la Ciudad de México por la carretera que sale de Tampico hacia Tuxpan. O sea, tener corredores de electromovilidad, y tenemos un potencial muy amplio para poderlo hacer de manera sustentable, sin la necesidad de tener que disponer de recursos que no tenemos, y aprovechar pues, nuestro potencial, por ejemplo, en fotovoltaicos. Entonces, es muy importante la posición, yo diría privilegiadísima, pues, insisto, particularmente en renovables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar las políticas adecuadas para su promoción en el marco de las leyes que están en la federación. Cruzarlo, y porque eso le va a dar certeza jurídica a las inversiones. ¿Para qué hablamos de cosas que no podemos hacer nosotros, ¿no? Claro. Que tenemos que tocar 1000 ventanillas en la federación. Bueno, hablemos de lo que sí podemos hacer y marquémosle el camino a quienes quieran participar en esto, en los 3 sectores llamados al desarrollo nacional, para materializarlo. Nosotros nos tenemos que convertir en promotores de todo eso, gestionar correctamente ante la federación los proyectos estratégicos para que puedan entrar rápidamente al sistema. ¿Cómo ves a Pemex, secretario? Hay un debate, digamos, instalado en la agenda nacional muy claro, muy radicalizado también entre oposición y oficialismo. La oposición básicamente, por decirlo malamente si quieres, dice que ya no tiene sentido seguir invirtiendo en Pemex por muchas razones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Miren, Pemex ha sido y seguirá siendo la empresa de todos los mexicanos que se encarga de proporcionar la base energética de esa componente del sistema energético. Lo digo así porque cuando los demás no están, Pemex tiene que estar ahí. Ese es el espíritu de la reforma constitucional y de las leyes secundarias. Proporcionar la energía aunque los demás, por cuestiones de rentabilidad, de utilidad, ya no estén disponibles. Entonces, con esto quiero decir que como empresa pública tiene esa gran tarea. Las leyes secundarias, habrá que hablar de un Pemex antes y después de las leyes secundarias. Las leyes secundarias le van a permitir relajar toda la carga administrativa que tiene, del conjunto de consejo de administración y dinero que se va en todo eso, la transferencia de recursos entre las filiales, ¿no? Que en algunos casos termina siendo hasta absurdo, una forma administrativa que ni siquiera las grandes empresas petroleras tienen de otros países, y eso le va a ayudar a sanear sus finanzas y a desarrollar e invertir sus recursos en las actividades clave, en exploración y producción de petróleo, desarrollar otras políticas para explotación del subsuelo, y asociarse con quien lo considere necesario. Por eso creo que en el marco de los cambios legales es muy pronto para hacer juicios. Más bien, quien hace juicios de esa naturaleza, por principio está desinformado. Porque cualquiera diría, es que ustedes llevan 6 años en el poder. Sí, pero recordemos que el presidente anterior, Andrés Manuel, no pudo hacer lo que la presidenta está haciendo ahorita. Es decir, hacer una reforma constitucional que le permitiera poder no solo recuperar, la recuperación del carácter público de la empresa pasa por esto, reorganizarla técnica y administrativamente para dirigir mejor sus inversiones a los puntos nodales que le pueden generar una salud financiera. Entonces, ahora se puede hacer porque ella pudo hacer la reforma constitucional, porque el plan C que puso el presidente en la mesa era pues justo para poder tener una mayoría que le permitiera eso, cosa que él no gozó. Ahora que ella lo está haciendo, viene una oportunidad distinta. Y yo creo que lo que ha puesto la presidenta en la mesa nos da ese camino, ¿no? Entonces, para eliminar los costos de transferencia, para eliminar las cargas innecesarias dentro del propio Pemex, marco
en el terreno administrativo. Además, Pemex tiene toda la información de todo el país para hacer las inversiones adecuadas ahora que pueda disponer de sus propios recursos. Sin embargo, el proceso, porque hay que reconocerlo, es un proceso difícil. Entonces, está renaciendo un Pemex que va a tener que empezar a gatear nuevamente, ¿no? Con todo eso que le dejaron. Pero hay cosas de las cuales ya se puede ir desprendiendo que le van a ayudar a canalizar mejor sus recursos. Yo diría, dejémoslo y acompañémoslo. Si Pemex va a hacer una asociación aquí en las costas de Tamaulipas. Sí, como la que tienen. Exactamente. En Trión. Acompañemos ese desarrollo en Trión con la cadena de proveeduría adecuada, con las posiciones estratégicas que le ayuden a tener un mejor desarrollo. Eso sí lo podemos hacer desde las entidades, porque al final todos nos beneficiamos de eso en términos presupuestales. Claro. De todas las áreas de oportunidad que has mencionado, Walter, ¿cuáles son las prioridades para el gobierno que dirige el doctor Américo Villarreal? Bueno, sin lugar a dudas, esto que acabamos de hablar, acompañar todos esos procesos de exploración y producción que ya están identificados, por ejemplo, de Pemex con la iniciativa privada, ¿no? Mejorar la transmisión y la distribución de la energía eléctrica aquí. Con eso, si bien es una componente que Comisión Federal desarrolla en una directriz de la Secretaría de Energía Federal, aquí vamos a acompañar en los espacios de oportunidad para que pueda ser así y que la capacidad instalada que tenemos en nuestro territorio pueda también desarrollar los componentes de inversión que permitan reforzar esas condiciones de transmisión y distribución. Ya hay un camino trazado en esa dirección para que también lo que ellos nos puedan aportar, porque tenemos que desarrollar definitivamente este potencial conjuntamente. Fortalecer la economía social. El gobernador habló de temas de las gasolinerías del bienestar. Yo tengo una experiencia, una regulación que promoví en México, en la Federación, para el desarrollo de cooperativas del sector social. Desenvolvamos ese potencial para mejorar el suministro en los corredores con alto déficit de petrolíferos, controlado por el sector público y el sector social. El tema de la planta de fertilizantes. Pemex trae excedentes de producción de fertilizantes y la Federación pues los entrega abiertamente a la población necesitada. Nuestra planta de fertilizantes podría jugar un papel de exportación de fertilizantes al mercado mundial y además con un margen importante en ese mercado. Entonces, son de las cosas que a mí ahorita me han puesto en la mesa de lo que ellos estaban haciendo. Pero le dije al señor gobernador y lo vio bastante bien. Tenemos una posición muy importante para la producción de biocombustibles. La nueva ley de biocombustibles los habilita para utilizar excedentes de producción de caña de azúcar y utilizar el sorgo dulce, que su precio está bastante mal pagado, castigado, sí. Muy castigado en el mercado mundial, para que lo utilicemos como mieles intermedias y lo metamos a un proceso de producción para obtener bioetanol, y del bioetanol podemos producir bioturbocina, y la bioturbocina ya tiene un mercado muy bien pagado en el marco de los acuerdos que firmó la Federación, como el esquema Corsia para la aviación civil internacional. Entonces las aerolíneas actualmente están demandando esa bioturbocina y se le puede generar abiertamente un mercado. Eso lo podemos hacer con la producción que tenemos aquí. Tamaulipas hoy por hoy es un pilar en la producción de sorgo. Entonces, en lugar de que se malbarate y que se pague a ese precio tan castigado, se puede direccionar a la producción de esos biocombustibles, controlado desde una ley nacional que va a impedir que superficies de producción de alimentos ahora se hagan superficies de producción de biocombustibles, para no vulnerar los aspectos de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, pero sí diversificar su precio de la materia prima para incrementar los ingresos de los productores y desarrollar una agroindustria en esa naturaleza. Es algo que el gobernador me puso en la mesa y que, platicando con él, le dio una alternativa, y es lo que vamos a dar a conocer próximamente. Los temas de desechos y disposición de la industria de los hidrocarburos,
como las llantas. Las llantas que se utilizan en los autos es un subproducto de la industria de la industria de los hidrocarburos. Bueno, vamos a meternos a producir diésel agrícola utilizando esos desechos, como los que hay aquí en Nuevo Laredo. Y aparte, con inversiones que se pueden hacer rápidamente y que además se pagan solitas porque tenemos tanta materia prima disponible y podemos adquirir ese diésel a un precio competitivo, ¿no? Todo proyectándolo para que se pueda terminar en el periodo de gobierno que le corresponde al gobernador. Entonces, ¿cuál es la prioridad del gobernador? Yo diría transformar el sistema energético. Por eso le dije al gobernador, el nuevo eslogan de la Secretaría de Desarrollo Energético es donde la transformación del sistema energético avanza. Es decir, utilizamos nuestra posición de hidrocarburos para transitar y desarrollar, beneficiarnos de las inversiones asociadas a la transformación del sistema energético. En esto que les decía de la transformación del sistema energético global, el debilitamiento del patrón de acumulación recargado en los combustibles fósiles y el surgimiento del nuevo patrón de acumulación recargado en la transición energética y las tecnologías emergentes. Hacia allá vamos. Tamaulipas va a ser el pilar. Y yo les voy a anticipar algo importante. Antes de que acabe el gobernador, Tamaulipas va a ser el estado 100% energizado. ¿Qué significa eso, secretario? Que las familias puedan tener acceso a la electricidad. Tenemos un porcentaje muy alto que desarrolló la Comisión Federal de Electricidad y aquí les damos ayuda para que las familias tengan acceso a la energía eléctrica. Ya vimos cómo está el padrón, ya vimos dónde están los puntos de oportunidad, lo vamos a meter ahí. Vamos a acompañar a las familias en pobreza energética con herramientas, instrumentos para el aprovechamiento de la energía que tienen disponible de forma eficiente, utilizando lo que ya venían haciendo y mejorándolo con los programas federales que se están poniendo en la mesa. Entonces vamos a ir cubriendo esas metas y nos vamos a meter duro con la federación para mejorar los esquemas de transmisión por la falta de confiabilidad. Por eso les decía, aquí va a ser clave los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica para no estresar tanto la red, poder subir más capacidad, hablar con el sector privado para que ellos también hagan lo que les corresponde porque quieren explotar ese potencial y mejorar el suministro eléctrico para los tamaulipecos. Sin duda alguna, esa es una facultad de la federación de la cual podemos ir acompañando para decirles cuáles son los puntos claves. Y lo digo yo porque yo encabecé esas regulaciones. Ahora se puede participar económicamente en el sistema y mejorar y relajar esos problemas de confiabilidad. Estoy casi seguro que vamos a tener en la próxima ola de calor pues apagones derivados de la falta de confiabilidad en términos de la transmisión y distribución de la propia energía, y eso lo vamos a ir relajando con herramientas que ya tenemos disponibles, que antes por no tener regulación no había certeza para que se puedan desarrollar las inversiones. Y hoy ya la hay, incluso los mecanismos de cómo se paga esa energía, atractivos para quien desee invertir y confiables para la población. Y además que no tienes que hacer una obra que va a tardar 2-3 años como una red de transmisión. Eso lo puedes comenzar a instalar y tener resultados en 2-6 meses. Entonces, pero ya estamos en ese mecanismo de hablar con las empresas para trabajarlo con la federación y meternos a ese programa de inversiones. Tamaulipas ha recibido una cantidad muy importante de inversión privada en el sector energético en los últimos años. ¿Qué diagnóstico tienes sobre eso y qué hacer para que siga llegando esta inversión? Yo creo que lo que decía al inicio, dar a conocer cuál es nuestro potencial realmente. Eso seguirlo hablando. Casi no se habla, por ejemplo, del potencial en bioenergía. Y eso genera una industria muy importante. Transparentar y clarificar perfectamente nuestro potencial en hidrocarburos, nuestro potencial en renovables, ¿no? Somos una zona privilegiada en términos del aprovechamiento del potencial solar, eólico, etc. Cuando tú lo transparentes es como si desarrollaras un portafolio de inversiones. Pero aquí se puede, aquí se puede, aquí se puede. Y aquí vamos a acompañar, porque también el tema es acompañar. Cuando tienes muchas opciones de inversión, pero das poco acompañamiento y básicamente lo pones en la mesa para que cada quien agarre lo que sea,
se vuelve un verdadero descontrol. En el periodo del presidente Andrés Manuel se tomó control del sistema energético para centralizar la planificación del crecimiento del sector energético. Eso ahora se garantiza en las leyes secundarias y en la reforma constitucional de diciembre. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros decir, bueno, aquí sí se puede, porque esto no va a tener afectaciones. Aquí a lo mejor ya no es necesario, a pesar de que, digamos, hay un proyecto que tiene ahí una propuesta de inversiones, bueno, pero es que ya no cabe en el sistema, de acuerdo a la planificación federal. Pero aquí hay muchas áreas de oportunidad, diversificar y dar opciones para seguir trayendo inversiones seguras que le den confiabilidad al sistema energético y desarrollo a la economía tamaulipeca, que eso es importante. Aquí se puede hacer una gran cantidad de cosas con todo eso. Ya pronto la federación nos va a dar a conocer cuáles son los esquemas de planificación federal que vamos a complementar con la planificación que hagamos a nivel estatal. Pues, ordenándonos todos podemos participar y además de manera más creciente. Estamos creciendo al 3.5, 3.7% en demanda de energía. Entonces, eso hay que aprovecharlo mucho. Y en Tamaulipas, Nuevo León, Norte de Veracruz, son lugares donde se está creciendo mucho. Baja California Norte, bueno, ¿cómo aprovechamos esa posición? Que si se va a invertir, la gente tiene que saber en qué, claro, de manera ordenada, ¿no? Pronto también nosotros vamos a sacar nuestros esquemas para que se vea en dónde están las oportunidades. Walter, además de la cuestión del potencial tamaulipeco y de los proyectos energéticos, veo en ti un énfasis en el sentido social, en el aterrizaje de los proyectos económicos que tengan un impacto comunitario. ¿Es así? Es correcto. Además, la actuación en el marco de lo que nos mueve a todos los servidores públicos, a todos los que regulan, a todos los que norman. La Constitución dice claramente que toda regulación, las políticas, lo que se haga para el aprovechamiento de nuestros recursos, tienen que estar en el marco del interés general. Eso lo dice el artículo 25 de la Constitución. El problema es que siempre se actuó, o venimos de una historia de actuar más bien únicamente a favor del interés privado, desobedeciendo el mandato constitucional. Y en el interés general están los derechos colectivos de toda la población. Y dentro de ese colectivo hay un sector más vulnerable que únicamente se ha beneficiado de lo que sobraba. Si los ponemos en el centro, ayudamos también a aterrizar otras acciones que contribuyen en un mecanismo de mediano y largo plazo a la mitigación de la pobreza, de la violencia, de la inseguridad, etcétera, dándole las opciones a las personas. Además, porque todos mis procesos de investigación a nivel licenciatura y toda mi etapa pues, en la juventud, me enfoqué mucho a trabajar en comunidades pobres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, para mejorar el acceso a la energía. Entonces tengo muy clavado eso, pero también sé qué puede hacer el sector social cuando se organiza. Les voy a poner un dato para que se espanten o para que vean todo lo que hemos desaprovechado. La electrificación en Estados Unidos, a más del 70%, se hizo con cooperativas del sector social en Estados Unidos. Y México tiene un sector social que está muy desaprovechado. ¿Quiénes aprovechan ese sector social? Pues las grandes cadenas departamentales, etcétera, la economía que se genera allá abajo. Pero se puede hacer y se le puede dar un impulso para que ayude a las inversiones del sector público, para que se complemente con el sector privado. Y para quienes no han podido acceder a la energía de manera eficiente, con calidad, con seguridad, se puedan también ir beneficiando de eso. Y así crecemos todos y nos favorecemos todos, ¿no? Entonces, en un país tan rico y particularmente un estado que tiene todo como Tamaulipas, no hay por qué dejar a la gente atrás, ¿no? No hay forma. Y eso es algo que el gobernador me lo puso así en la mesa desde primera instancia. Le dije, pues yo vengo trabajando con esas cosas, así que nos vamos a poder entender muy bien. En el caso de Tamaulipas hay un conflicto muy específico que se desarrolla desde hace algunos meses con el problema aquí en Tres Mesas, en el parque eólico, con los ejidatarios que están inconformes con el pago, que entiendo que no les están dando lo que habían acordado oficialmente. ¿Estás interiorizado con el tema? ¿Has platicado ya al respecto? Conozco el problema. Voy a conocer
en estas. Espero que, porque mi asistente los llamó para hoy a las 3 de la tarde, a los campesinos. Conozco la empresa, conozco cuánto generan, o sea, conozco todo el detalle. A mí ahí nadie me puede chamaquear cómo está el asunto. El tema es que las facultades de regulación y de acceso a los permisos es federal. Y estamos viviendo un problema entre particulares, de una situación A que se daba de una forma y para qué necesitamos llegar a una situación B donde prevalezca un sentimiento de justicia por lo que se haya pasado. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la Secretaría? Acompañarlos, pero acompañarlos bien. O sea, no, porque de nada sirve que entendamos el problema si no hacemos algo para eso. Acompañarlos legalmente y jurídicamente en sus negociaciones entre particulares, sí, para que pueda haber un mejor entendimiento, porque todas esas cosas pasaban cuando en el país pasaban otras grandes cosas. Ese es un síntoma, es una manifestación de algo que no venía dándose bien. Entonces, yo me traje aquí el equipo jurídico que me ha acompañado durante mucho tiempo. No en balde, y eso no me gusta mucho hablar de mí, pero he sido una persona que, por ejemplo, en el Senado obtuvo la mayor aceptación de todos los comisionados que propuso el presidente Andrés Manuel por el trabajo que yo venía desarrollando en la dependencia anterior. Y ahora en la comisión fui el comisionado que tuvo mayores publicaciones en el diario, mayores aceptaciones, mejores regulaciones, etcétera, porque tengo un equipo. O sea, todos nos hacemos con un equipo. Sí. Difícil pensar que en una sociedad alguien se hace solo, ¿no? Bueno, ese equipo se lo estoy poniendo a disposición a estos compañeros, los campesinos, para que estudiemos a profundidad eso y los acompañemos en el proceso de negociación y ese problema lo resolvamos. Eso es tener el gobernador me lo dijo claramente. Esto hay que atenderlo, porque si hay una cuestión de injusticia, que se revise. Y no es que realmente no podamos hacer nada, ¿eh? Si las facultades son federales, ese parque está instalado aquí, ¿no? En territorio. Sí. El impacto social positivo o negativo está en territorio. El impacto ambiental positivo o negativo está aquí. Claro que podemos hacer muchas cosas. Es un estado libre, soberano e independiente. Entonces, es también un mensaje, tanto para los campesinos como para la empresa. Yo a los de la empresa los conocí porque allá había muchas cosas en la Ciudad de México. Los llegué a ver allá en algún evento, etcétera. Creo que son personas entendidas y hay que poner las cosas en la mesa. Pero que también sepan que es nuestro interés entrarle a ese problema y resolverlo. Además de lo comunitario que platicamos hace unos momentos, mencionabas también un tema muy importante. ¿Hay coordinación con tu dependencia en las cuestiones medioambientales que son tan importantes actualmente en la cuestión de energética? Correcto, sí. Tiene que ser así porque la entrada al sistema energético pasa necesariamente, indiscutiblemente, inexorablemente por el tema ambiental, que se entrega en territorio. Entonces, esa coordinación nos va a permitir hacer algunas cosas como las que se hicieron en el Estado de México cuando yo estaba en la Federación. Llegaba gente, nos decía, es que, miren, esa empresa está contaminando, esa instalación de carburación está teniendo problemas, ocupen las facultades ambientales para frenar eso, cerrarlos, clausurarlos, regularizarlos. Entonces aquí voy a trabajar directamente con la Secretaría de Medio Ambiente Local para ver la condición de operación de los que están autorizados en la Federación a participar y sobre todo de los que no están autorizados, porque si no están autorizados yo se los voy a decir, porque sé quiénes tienen los permisos. Entonces, para que también la gente que nos escucha o que sabe de alguna condición se vayan preparando y se ocupen las facultades que tenemos a nivel territorial para remediar lo que está pasando ahí. Pero sin lugar a dudas es una mancuerna en los proyectos que ya están, digamos que vienen del pasado y actualmente operan en el presente, y de los próximos para fortalecerlos. A nadie le conviene más que hayan proyectos seguros. Imagínense una estación de carburación mal instalada, sin permisos, que no tiene una manifestación de impacto ambiental y que a nivel está instalada a nivel de
cerca de una escuela o cerca de un hospital que puede generar alguna afectación, se pueden entrar con facultades de protección civil o facultades ambientales, ¿no? Entonces todo eso nos vamos a meter muy duro ahí, porque pues afortunadamente tengo ese conocimiento y ya no simplemente es un asunto de hacer acuerdos a nivel intergubernamental para poderlo acelerar. Secretario, pues muchas gracias por tu visita. El tema energético, como pueden ver, pues tiene muchas aristas de las cuales seguramente, ojalá podamos seguir platicando más adelante. Estoy a sus órdenes, a su disposición para que lo podamos hablar y sobre todo para poderlo transmitir. Yo creo que lo primero que tiene que saber toda la gente en general que vive en ese territorio es que tenemos. Uh-huh. ¿Cuál es el objeto de que se hayan hecho algunas leyes, algunas regulaciones? Y eso cómo se interpreta a nivel del territorio, para que todos podamos beneficiar. Ahora se han garantizado más derechos para la gente y la gente lo desconoce. Hagamos que lo puedan conocer para que la armonía y la construcción del sistema energético de Tamaulipas lo podamos disfrutar todos y no nada más unos cuantos. Y los que quieran participar aquí sepan en dónde van a participar y qué seguridad les vamos a dar. Y otra cosa antes de que terminemos. El gobernador me autorizó una propuesta, que es una propuesta que va a ser muy atractiva para quienes quieran invertir. Vamos a desarrollar una oficina de seguimiento regulatorio. Todo aquel que quiera meter una inversión aquí, lo vamos a acompañar en sus trámites y permisos. ¿Quién más que nosotros, que tenemos conocimiento de por dónde se les atoran los trámites? Y yo incluso era el comisionado más quisquilloso en el órgano de gobierno, que no venían con pólizas, no venían firmados los planes. Bueno, todo eso lo vamos a anticipar para que se agilice una inversión. De tal forma que los organismos que tienen que tocar los permisos, pues sea simplemente eso, una ventanilla de acceso. Y eso se pueda agilizar para que los beneficios se puedan repartir rápidamente en el origen de esos proyectos, particularmente pensando en Tamaulipas. O sea, una inversión en Tamaulipas con un RFC que nos va a tributar acá, sí, que se piensa desarrollar, nos lo vamos a acompañar para que eso pueda ser muy rápido. Y nosotros conocemos cuáles son esos permisos y la rapidez con la que se puede hacer. Como digamos, un valor agregado de la propia Secretaría y fortalecer la certeza jurídica que requieren las empresas para que se desarrolle rápidamente. Para venir a invertir. Entonces, de eso les quiero platicar después. Perfecto. Y de bioenergía, de lo que queremos hacer ahí en el Mante, y de lo que queremos hacer con el potencial eólico, y lo que vamos a hacer con la electrificación al 100%, de lo que vamos a hacer con las estufas de leña, de la ampliación del programa de inversiones para la transmisión, de cómo vamos con Trión, de cómo vamos en general con empresas como esas, como Woodside, como Pemex, etcétera, que están por acá. Del tema de fertilizantes, de eso, si me lo permiten en un futuro, pues poder platicar con ustedes. Con mucho gusto. Walter, muchas gracias por tu visita y como lo has dicho, esperemos que sea la primera de muchas participaciones. Muchísimas gracias y a su público por la gentileza de la escucha y de estarnos observando y entendiendo también esos temas que es para beneficio de todos. Muy bien, gracias y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.